Muy buenas noches a todos. Comenzamos la clase de historia de las doctrinas económicas. Agradecido porque la gran mayoría está hoy presente aquí. Para quienes no pueden participar, les voy a pasar el link de la grabación. También voy a estar alzando la plataforma para que puedan ver. De igual manera, las indicaciones que estoy realizando lo puedan consultar en nuestro grupo de WhatsApp y que también le puedo responder. Incluso para los que estudiaron ya al comienzo y les estuve dando algunas indicaciones porque me hicieron ya las preguntas, pueden también estar respondiéndole. Entonces, quedamos para la primera parcial el próximo martes por la plataforma Moodle. Y voy a habilitarle de vuelta porque esto yo lo había cerrado. Voy a habilitarle hasta el viernes. El viernes es 28 para que puedan rendir la diagnóstica los que todavía no rindieron la prueba diagnóstica en nuestra plataforma. Voy a ver si puedo compartir, que va a ser similar a, a esta. No me sale otra vez acá. Bueno, va a ser similar a nuestra plataforma. La prueba diagnóstica que está en la plataforma va a ser similar la primera parcial. O sea, va a haber selección múltiple, algunas contestas, falso o verdadero y algunos pareas de las preguntas que están en sus actividades de aprendizaje de las 4 unidades que yo ya les pasé en su grupo de WhatsApp. Esos materiales y también las guías están todas en la plataforma, como así también los videos de cada compañero que ya defendió están también en la plataforma. Como ustedes me pidieron al comenzar la clase, me pidieron los materiales en Word de los compañeros, también lo voy a estar pasando en el WhatsApp. Hay algunos que son un poco pesados por las imágenes, no, así que a veces tarda para irse. Y voy a estar intentando la manera de pasarle. Entonces así va a ser esta evaluación. Quiero felicitarle a los compañeros que hicieron sus trabajos. Realmente excelente trabajo. No me, increíble, no me está saliendo acá. Quiero presentar los videos. Quiero presentar el video de los compañeros que realizaron. Si me permite, a veces me permite, a veces no me permite. De igual manera, yo ya les pasé ya en su grupo de WhatsApp. Me falta un video, eso lo voy a estar pasando más adelante. Que la que no me... Voy a ver si... Me extraña que no me está saliendo para compartir el video. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Natalia Rodríguez y a mí me tocó desarrollar la unidad 2. Bueno, no me está saliendo la grabación de los compañeros, pero como les dije, voy a intentar una vez más.
Ahí está, por fin. que habla sobre el pensamiento económico de la antigüedad. ¿Están viendo? Estamos hablando de la Edad Sí, Media. profesora. El derecho canónico es una ciencia jurídica que conforma una rama dentro del derecho. Su finalidad es estudiar y desarrollar la regulación jurídica de la Iglesia. El pensamiento económico en la Edad Media basa en los preceptos aristotélicos y en la doctrina de la Iglesia Católica. En esta época ellos consideraban la economía como un conjunto de leyes, entendidas como preceptos morales. En la Edad Media se formuló el principio del precio justo. También Tomás de Aquino habla vagamente de un valor de cambio basado en el costo de producción, pero reducido de carácter ético. El precio justo se derivó al salario justo, que es aquel que permite vivir al obrero y a su familia con razonable decencia en el medio de vida en el que se encuentra. Ahora tenemos el pensamiento económico medieval. Este surgió en la cristiandad latina de Europa Occidental. Bueno, excelente el trabajo, realmente felicitaciones, Betania. A ver si está ahí, Betania. Sí, estoy, profe. Decimos un poco qué te gustó hacer este trabajo, qué aprendiste más, qué es lo que más te gustó de hacer este trabajo. Y lo que más, o sea, lo que más destaco ahora es el aprendizaje que tuve, que se aprende más, ¿verdad? Cuando uno hace así un trabajo. Y el proceso, ¿verdad? Que se fue dando las teorías, cómo fueron evolucionando desde un pensamiento, luego a una teoría y así constantemente. Es muy interesante. En la economía, ¿verdad? Siempre hablando. Excelente. Te, te quiero hacer unas preguntas. Sí, profe. Bueno, ¿cómo vos podés resumir el derecho canónico en forma sintetizada? Y el derecho canónico, como hablamos del derecho oral, es una rama dentro de la ciencia jurídica que estudia y desarrolla la relación jurídica de la Iglesia Católica. Ese es en sí, Excelente, en síntesis. porque cuando eso comenzó a tener más fuerza y poder la Iglesia Católica en esa época, ¿en qué año se empezó a desarrollar la época medieval, la Edad Media? Desde el año 500 yo leí, más o menos. Exactamente, Sí, con la caída del Imperio romano. Romano Eh, en Roma, porque el Imperio Romano se dividió en dos, ¿verdad? En Oriente, sí, y en el occidente. exactamente. Y en todo el Imperio Romano se mudó hacia el occidente y se fue y se instaló en Constantinopla. Bueno, ¿qué es el feudalismo? ¿Cómo puedo explicar el feudalismo así en forma sintética también? Bueno, el feudalismo era un sistema, ¿verdad? Político, económico y social que se desarrolló en esa edad, en la Edad Media, que era un sistema de producción y distribución en el que la propiedad de la tierra no era absoluta. En esa época el rey era tipo el dueño de todas de las tierras. Los jefes y Exactamente, los nobles que él quería más o menos. exactamente. Y esos jefes y nobles asignaban otra vez a otras personas que ellos querían. Exactamente, no sé si llegaron a ver así Es, algunas películas, Robin Hood, bueno,
La historia de Robin Hood ya es un poquito más nueva, ¿verdad? Pero así como Corazón Valiente, eso, ya al final de del feudalismo ya, pero así como en esas películas empezaron a surgir familias que empezaban a tener poder sobre la tierra y empezaron a ponerse títulos como conde, príncipe, reyes, y que hasta hoy en día existen Sí, en Europa especialmente, familias que tienen su linaje, y los Borgoñas, así muchísimas familias que existen todavía con esos títulos nobles, de sangre azul, como se suele decir, porque son otra sí, casta, otro linaje. Y también muchos de estos países mantienen todavía esa representación monárquica. En España, por ejemplo, una legislación mixta donde hay como una república, tiene una representación parlamentaria, pero también tiene a sus reyes, pero le tienen ahí eh, como una representación nada más. Es una carga también para ellos, mucho ya se ha discutido si se le mantiene o no se le mantiene. En Inglaterra, por ejemplo, está la reina, eh, que hasta ahora, Margaret Thatcher, que hasta ahora hay muchos memes, inclusive de ella, que hay equipos deportivos que todavía no han ganado la copa y ella sigue todavía siendo reina. Ya han pasado muchos presidentes. Lo sí. que pasaba en aquella época era que estas familias se hacían dueñas de estas tierras y los que vivían ahí, a cambio de supuestamente tener esa seguridad y poder utilizar esa tierra, tenían que estar supeditados al poder de estos feudos, de estos feudales, Ujú. de estas familias. Y si no pagaban lo que ellos exigían, los impuestos como ellos le exigían, entonces tenían consecuencias. Y supuestamente también tenían defensa, porque ellos tenían que pelear por el rey cuando se iban a las guerras, tenían que irse con Sí, el rey a pelear. En la unidad 3 hay justamente un hito muy importante en la historia, que una organización que tuvo también su movimiento, su hito económico. Entonces fue una forma de administración de aquella época. Por supuesto, también tuvo eh, sus abusos, porque lo que decía el rey se tenía que cumplir. Inclusive había una ley antes que la primera noche la novia tenía que pasar con el conde o con el príncipe ahí de las tierras, y eso era un abuso muy grande en aquella época. Tenía que pedirle permiso para casarse inclusive y después tenía que hacer eso. Bueno, ujú, gracias a Dios eso no hay más hoy en día aquí, ¿verdad? sí. Para terminar, Betiana, ¿quiénes fueron los 5 maestros más representativos de la Edad Media? Cita nomás los nombres. Los 5 maestros fueron Alberto Magno, Tomás Aquino, Enrique Primaria, Jean Buridan y Juan Creel y Gerardo Ordóñez. Ellos fueron los 5 maestros que formularon teorías en esa época. Espectacular. Y muchas de esas teorías eran sobre el tema de la administración y la economía, ¿verdad? Sí, el trabajo y los gastos, sobre la necesidad también. Excelente, así mismo. Bueno, gracias, Betiana. Betania. Betania. Vamos, yo escribí mal, parece, por eso es lo que me está escribiendo. Betania. Ujú, así es. Gracias. Felicitaciones una vez más por tu trabajo. Ahora vamos pasando con el trabajo de Cintia. ¿Están viendo el video de ella? Buenas noches, compañeros. Sí, profe. De la carrera de Ingeniería quinto semestre. Pero voy a estar hablando sobre la unidad 3, ya el capitalismo comercial.
un sistema económico en el que los individuos privados y las empresas de negocio llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y el mercado, basados prácticamente en lo que es la propiedad privada, los medios de producción y la libertad del mercado. Bueno, quiero hacerle la consulta directamente a Cintia, ¿está? Hola, profe, sí, acá estoy. ¿Podés explicarnos así en forma resumida ya directamente qué es el capitalismo comercial? Sí, profe, no hay problema. Bueno, la economía o el capitalismo comercial se basaba en la propiedad privada, o sea, de los medios de producción y la libertad de mercado. Era más bien una situación económica estructurada bajo la cual interactuaba y se organizaban las actividades económicas dentro de una sociedad de producción, ya que esta producción se venía por los bienes y servicios, así como su distinción y consumo. Exacto, muy bien, gracias Cintia. Él ya la primera forma de organización formal, digámosle que hasta hoy en día se está ya aplicando, porque en aquella época ya recién empezaba a ver las negociaciones, las transacciones. Antes eran todos dentro de un mismo imperio, estaba el imperio egipcio, el imperio romano, pero con el feudalismo, la Edad Media, empezó ya a ver los pequeños estados. Bueno, gracias Cintia. Si podés explicarnos también qué son las cruzadas, justamente lo que estaba hablando un poquito anteriormente. Bueno, profe, había dos tipos, o sea, la apertura de nuevas rutas para un comercio mercantil entre Occidente y Oriente. Y el otro era el auge comercial que favoreció el uso de dinero metálico. O sea, ya tiene que ver con el oro entre pueblos del Medio Oriente y del Occidente. Exactamente. Para hacer una cronología, una introducción de las cruzadas, eran organizaciones militares que justamente estos feudos, estos reyes empezaron a organizarse para ir a conquistar Tierra Santa. O sea, Jerusalén estaba ocupado por los musulmanes, fueron desplazados principalmente por los cristianos, ya había caído el Imperio Romano, Constantinopla ya cayó en poder de los musulmanes, entonces ahí ellos quisieron de recuperar esa tierra, especialmente por la simbología, la representación religiosa que tenían, porque la gran mayoría de estos feudos surgieron de los pueblos anteriores que habían establecido los romanos. Realmente el Imperio Romano, la cultura romana, tuvo tanta trascendencia porque se expandió por toda Europa y parte de Asia y África, que hasta hoy en día nosotros estamos teniendo esa cultura. El idioma castellano, el portugués, el inglés, francés, italiano, portugués y otros idiomas más, catalán, etcétera, vienen del latín, del idioma romano. Es tanto así que más de 2000 años atrás siguen todavía estas instituciones romanas. Inclusive nuestro poder republicano y democrático vienen de muchas de estas instituciones romanas. Poder legislativo, que es justamente muy comparado con los legisladores romanos que siempre hablaban. Y las leyes, inclusive muchas de ellas son romanas, los derechos que se tienen. Entonces, esa cultura romana estaba muy floreciente en estos feudos que ellos querían recuperar Tierra Santa, porque también en esa época hubo una mezcla del romano con el cristianismo y fue muy fuerte la religión, por eso existió el derecho canónico y muchas otras cosas que van a ver en esa historia que hicieron que cambie o sea, tenga una evolución la cultura y vaya mucho por el aspecto religioso.
Inclusive los reyes decían, bueno, yo tengo el poder divino, Dios me puso acá, yo soy el representante de Dios acá en la tierra, decían también algunos reyes. Al hacer esas conquistas en Tierra Santa, abrieron caminos que hicieron otra vez otro impacto económico. Es más, las organizaciones militares que se establecieron ahí tuvieron mucha fuerza también en Europa para organizarse los estados y poder ser también independientes o firmes. Ahí nace, por ejemplo, los Caballeros Templarios, que es una orden que tuvo casi 400 años y que tuvo mucho poder político y económico por sobre todas las cosas, que luego también la Iglesia Católica le persiguió y también le eliminó esa orden. Hay películas sobre los templarios, hay una serie en Netflix que les recomiendo que miren y habla mucho también de su poder económico que tuvieron. Bueno, las cruzadas, eso ayudaron mucho, hicieron un gran impacto económico en el mundo y configuraron también la historia. Bueno, Cintia, en resumida forma, ¿puedes explicarnos qué es el Renacimiento y qué es la Reforma Protestante? Bueno, profe, el Renacimiento, por ejemplo, se produjo en Europa también durante los siglos XV y XVI, durante la Edad Media y inicios de la Edad Moderna. En este Renacimiento se hallaba más en el campo del arte, aunque también se produjo una renovación de la ciencia. También fue un fruto de la difusión de las ideas del humanismo. Excelente. Porque justamente a la Edad Media se le dice también edad del oscurantismo, porque hubo mucho retroceso en la parte de ciencia, eso hubo mucho retroceso, y también en la parte económica, pues en muchas partes hubo retroceso por eso oscurantismo, porque lo que querían hacer la gente, algo diferente o algo nuevo, ya no, eso es algo pagano, es cosa del demonio, no hagan. Por eso tenía mucho miedo Cristóbal Colón de salir para buscar otro camino, salir más allá de los mapas de los mares. Tenían allá por 1400, estamos hablando 1492, que la gente tenía todavía miedo. Y eso es todo consecuencia de la Edad Media incluso. ¿Y la Reforma Protestante, Cintia? En la Reforma Protestante fue, bueno, un movimiento de carácter religioso. O sea, había más causas y consecuencias dentro de esta reforma. Las causas eran los abusos cometidos por la Iglesia Católica y un cambio en la visión del mundo. También la Iglesia Católica condenaba la acumulación de capitales y cómo llevaba en ese entonces. Se comenzaron también a vender indulgencias, predicando que cualquier cristiano podrá y comprar perdón para sus pecados. Y una de las características también era la liderada por Martín Lutero, que estaba en contra del poder de la Iglesia y del poder papal. Hablaba de que la Biblia debía ser la única fuente de la palabra de Dios. Muy bien, exactamente así mismo. La Iglesia Católica empezó a construir las grandes capillas de San Pedro, todas esas construcciones hermosas que hay en Roma, pero para construir eso necesitaba de dinero y empezaban justamente ellos a acumular riqueza. Hasta hoy en día la Iglesia Católica tiene mucha riqueza. Acá mismo en Encarnación se puede ver, tienen edificios, muchos inmuebles, y tienen en Roma hay un tesoro, hay muchos tesoros, hay un banco. Si llegan a poder ver la película Ángeles y Demonios, ahí van a encontrar mucho, inclusive el libro mismo de Brown, pues habla mucho de eso, de los abusos que también hizo la Iglesia Católica y que hasta ahora tienen todavía como riqueza. Entonces apareció esta persona, Martín Lutero, y que rompió todo ese esquema. Y una de las cosas muy interesantes que viene al lado del renacentismo que viene es la imprenta. Y ya empezó él a enseñar la Biblia, a imprimir la Biblia, y la gente muchas cosas tuvo mayor interpretación. Por eso es lo que es interesante también, que muchas veces los tiranos o en las dictaduras mismo trataban de
de hacer que la educación sea no sea tan expansiva, tan universal, sino lo justo, que no se desarrolle cuestionamiento, porque ahí ya con la reforma protestante se empezó a hacer mucho cuestionamiento. ¿Por qué está haciendo esto la iglesia? Porque dice, sin embargo, acá en la Biblia dice que la forma de salvarse es a través del perdón y no a través de la compra de indulgencia. Entonces ahí realmente hubo todo un cambio de mentalidad. ¿Algo más que quiera acotar, Cintia? ¿Alguna pregunta del curso? ¿Se Sí. entendió? Bueno, No, está Gaby. Sí, te escucho, Cintia. muy buena tu explicación, profe. Gracias. No, hay que tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Realmente a mí me fascina mucho la historia. Lastimosamente no estamos en clase para mostrarle algunos materiales, pero voy a tratar de ir bajando los videos y tratando de hacerles cortos. Hay muchísimos videos interesantes en YouTube, cómo explica bien, pero bien. Eso voy a hacer, voy a buscar los links y voy a alzar de cómo son, las consecuencias económicas que tuvieron las cruzadas, este tema del feudalismo que ya hace 2000 años empezó, hasta hoy día tiene consecuencias en Medio Oriente. Es impresionante. Si uno quiere saber los problemas, por qué hay muchos problemas en Europa y con Medio Oriente, está el tema de la historia, que hasta hoy en día nos perjudica, y más grabado aún con el tema del petróleo. ¿Está Gaby por ahí? ¿Gaby? ¿Le vieron a Gaby? Hola. Hola, Gaby. Sí, creo que está Gaby ahí, profe. ¿Ya? ¿Ya estás? Salí y volví a ingresar. Sí, Ah, profe, no, problemas de no, internet. no, no te vi un poco que saliste. Si no me contabas, no iba a pillar. Gaby, ¿puedes explicarnos en forma sencilla qué es el mercantilismo? Bueno, el mercantilismo se trata más bien sobre la acumulación de riquezas que tienen dentro de un país. ¿Y cómo se hacía eso? ¿Qué propulsaban ellos, los mercantilistas? ¿Qué propulsaban eso? ¿Cómo debía ser eso? ¿Cómo, profe? No te Los escucho bien. mercantilistas, ¿qué propulsaban para que justamente se desarrolle el mercantilismo en aquella época? ¿Qué se tenía que hacer? Bueno, los mercantilistas tenían varias formas eh, o varias características para lograr esto. Se basaba más en cuanto el Estado apoyaba mucho a, al comercio dentro de la nación para poder acumular sus riquezas, obtención de materiales preciosos como la adquisición de monedas, metales, y esto llevaba a que crearan ciertos criterios como la balanza comercial favorable para poder apoyar más a las exportaciones que las importaciones. Excelente. ¿En qué año más o menos empezó ya a surgir el mercantilismo, Gaby? A partir del siglo XVI y XVII y XVIII, y finalizó Excel- en el siglo XIX, entre el siglo XVIII y XIX.
O sea, del año 1500 estamos hablando. Y justamente, gracias Gaby, justamente nace ya con la expansión con el descubrimiento de América. Ahí es un hito muy importante que cambia la historia, especialmente oriental nuestra, occidental. Eh, la historia oriental con China y Japón no hubo tantos cambios, pero especialmente la nuestra occidental sí hubo, nacían los cambios desde Europa. Hablamos de la edad media, de los años 100, justamente con una de las partes de las caídas del Imperio Romano. El Imperio Romano se había dividido dos, Occidente y Oriente. Cae el Imperio Romano en Occidente, se van y se trasladan en Oriente, en Constantinopla. Cae ahí Constantinopla y comienza otra edad, la edad moderna, ¿verdad? Y ahí también cambia la forma de pensar. ¿Ya? Entonces pasamos de la edad media, de la economía de la edad media, de la feudal, a la mercantilista, a la capitalista comercial, ya con las cruzadas, con estos cambios, con estas reformas. Cae el Constantinopla, el último lugar de los romanos, digámosle, y queda dividida, separada toda Europa occidental. Entonces ellos querían buscar otra vez un camino, cómo poder tener ese comercio con la India, con la China. Eran países muy ricos, muy poderosos de tener ese intercambio comercial, y en el medio estaban los musulmanes. Acuérdense, los musulmanes inclusive invadieron Europa, los moros también invadieron España. Hubo mucho cambio en la historia, especialmente en el viejo continente, en el viejo mundo, que eso también tuvo su repercusión económica con nosotros. ¿Por qué? Porque ese bloqueo comercial, digámosle, que hubo, además de todo lo que es cultural y social, hizo que aparecieran gente como Cristóbal Colón para buscar un nuevo camino. Cristóbal Colón, por ejemplo, no era que quería encontrar las nuevas tierras, el nuevo mundo, o encontrarle a los indios. Por eso inclusive se le dice indio a nuestros originarios de las tierras, de los pueblos originarios. Los pueblos se le tiene que decir no indígena. Eso es algo nuevo, un concepto nuevo. ¿Por qué? Porque cuando llegó acá a América Cristóbal Colón, él creyó que eran de las Indias, indígenas, por eso quedaban así indígenas. Pero en realidad lo que él quería hacer es encontrar el camino, cómo hacer el comercio con India y China. Él creyó que dio la vuelta al mundo. Él tenía en su cabeza que el mundo era redondo. Pero la gente en aquella época decía, no, es plano y hay un fin del mundo, por eso nadie se animaba a ir. Luego que él demostró eso y que se encontraron nuevas tierras y se expandieron las monarquías, Inglaterra empezó a conquistar Norteamérica, España tenía todo lo que era, en gran parte era América, desde México incluso más arriba, y todo lo que es Sudamérica, los portugueses, Brasil. Entonces empezaron a haber muchas colonias, y esos mismos países también fueron conquistando África, todo lo que es la parte de África, Sudáfrica, conquistaron también, pues pusieron a su fuerza, a su yugo estos países. Inglaterra tuvo mucha fuerza, y ahí estaban Francia, España y Portugal también peleando por esa fuerza. Entonces, como tenían sus colonias y sus territorios, empezaron la colonización y los intercambios. Entonces, Inglaterra, que era un país hasta hoy en día una potencia mundial, ya empezó ahí a ver la primera revolución industrial, porque ellos sí tenían mucha infraestructura, tenían una flota mercante muy grande, y empezaban ya a comercializar lo que eran el hierro, el acero. Entonces ya había ese intercambio de estos pueblos con las materias primas, lo que hoy en día se hace. Entonces aparecieron estos economistas y dijeron, bueno, vamos a empezar a acumular más riqueza para nosotros, y la mejor forma de acumular riqueza es exportar y importar lo menos posible. Leyes que hasta hoy en día se están cumpliendo. Por eso es muy difícil
a veces cumplir en realidad lo que es el Mercosur y nos vemos con barreras no arancelarias con Argentina porque hasta hace muy poco lo que había eran barreras arancelarias que se le ponía un alto impuesto a los productos que se iban a importar, entonces era difícil que entren a competir, cosa que hoy en día se está tratando de hacer también acá en Paraguay para que el tomate no entre de contrabando, pague su impuesto, el azúcar de Brasil, etcétera. Entonces, esos son leyes mercantilistas que en aquella época del año 1500, 1600 hasta 1800 se están aplicando hasta hoy en día. No exactamente como están diciendo, como decían esos economistas en aquella época, pero hasta hoy en día se van aplicando. Realmente es muy interesante lo que es la historia y lo que se puede aprender de cada uno. Ahí aparece el monopolio y también de qué se trataba el dinero, el medio de intercambio que hubo entre los países. Esas tareas yo les dejo para que ustedes vayan investigando. Así que realmente muy agradecido por el aporte de ustedes. Estoy teniendo unos temas técnicos y después cuando pueda solucionar la parte técnica voy a estar pasándole también el video de Gaby. Si no hay alguna pregunta más sobre estos temas. Queríamos hablar sobre el tema, profe. Adelante, Gaby. Bueno, lo que era el mercantilismo dice que la vida de los comerciantes comienza en el ciclo cuando había 3 puntos esenciales: el dinero, la mercancía y la ganancia, que esto es igual a la acumulación de valores, que eso es lo que que era un tráfico de fines de lucro que se lograba para la acumulación de los capitales. Dice que los comerciantes los comerciantes se volvían en un gran cimiento para el Estado y canalizaban su poder en el origen de la monarquía, que es lo que usted estaba hablando también. Entonces pasa una transición del estado de trueque a una economía de dinero, donde ellos priorizaban más la acumulación dentro del país. Exactamente, así mismo. Va evolucionando la economía a medida que va pasando las épocas y las etapas, van evolucionando la economía. Por eso se llama la materia doctrina de los pensamientos económicos o escuela, la escuela económica de la historia también se le llama. Por eso van a ver en el programa, dice escuela, porque son doctrinas. Entonces, esta es una forma de pensamiento, como lo acaba de explicar Gaby, que funcionó en su época. Luego le dejo ahí para que miren el trabajo que hizo Gaby, está en su guía de aprendizaje para explicar un poquito la decadencia. Bueno, no me quiero extender mucho, ya pasamos más de 47 minutos de conexión. Si hay alguna pregunta más de las unidades, si no hay más, quiero detener la grabación. ¿No hay nada? No, profe. Bueno, dale, gracias. Entonces, felicitaciones a todos los 4 trabajos. Excelente. Así que